Benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, como siempre y lo mejor que se le puede desear a un hermano en Cristo Jesús es que la bendita gracia, que es lo que más podemos desear y que no es comparable ni con todo el oro del mundo, ni con todas las piedras preciosas, ni con nada que se le pueda comparar porque no hay comparación, esté con ustedes, que es Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, para que podamos, mediante la fe, ser alumbrados, entender esta bendita palabra y poder, bendito hermano y bendita hermana, practicarla para tener ese ejemplo que Jesús nos dejó, que es la paz y esa bendita reconciliación que nos trajo Cristo Jesús en la cruz, guardarla con todo nuestro corazón, para que Dios no sea nuestro enemigo practicando el pecado. Así me pongo a los pies para continuar con la enseñanza número 48 del libro de los Hechos, capítulo 18. Vamos a ver el versículo 20. Entonces estamos viendo, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que el libro de los Hechos va con el trasfondo. Dios lo ha permitido para que nadie nos engañe y veamos el fruto de Dios en un siervo. También de igual manera el trabajo que hace Dios, cómo habla Dios, cómo conviven los cristianos. Verdaderamente aquí está la verdad. Verdaderamente la bendita palabra en cada libro, en cada epístola, nos deja mucha enseñanza a los que tenemos hambre para no ser engañados por el engañador que está engañando a la mayoría bíblicamente de los que piensan estar en la verdad y que se van a llevar una desagradable sorpresa el día que venga Cristo Jesús a visitar y nos llame. Bueno, prosigamos entonces que Pablo, después de que estuvo en Corintio, se despidió de los hermanos, llegó a Éfeso y recordemos que lo primero que hacía en algún lugar siempre es entrar a las sinagogas, siempre inclinado a lo que Cristo Jesús y Dios también profetizaron y lo que Cristo Jesús también traía por medio del Padre, venir primeramente a su pueblo. Yo ya le he dicho el por qué, pero cada que tengo oportunidad se lo vuelvo a recordar, sobre todo por los que van penetrando estas enseñanzas y no han dado un seguimiento desde el principio. Entonces, Dios escogió al pueblo hebreo para preparar la salvación desde que entró el pecado por Adán y Eva y duró siglos. Y escogió un pueblo de los cuales sacó de la descendencia de Sem y genealógicamente Abraham, y de Abraham todos los judíos del primer pacto que Dios escogió para preparar como una sombra la llegada de nuestro Señor Jesucristo y lo verdadero. Entonces era justo que Dios y Jesucristo primeramente vinieran al primer pueblo, y este sentir no era tanto de Pablo, sino era de Dios, porque igual Pedro también y todos los siervos que tiene el Espíritu Santo, aún incluyendo a este siervo, si yo encontrara un judío o tuviera el privilegio de poder predicarle a un judío, lo haría con todo gusto, porque de hecho en las oraciones que Dios me permite para darle gloria a Dios y no a mí, es siempre por el primer pueblo. Es que Dios levante obreros para que podamos ir a ellos, porque a ellos escogió Dios para que llegara nuestro Señor Jesucristo en carne, para que vinieran profetas, y de igual manera a ellos se les confió el Evangelio primeramente para que se expandiera en el mundo. Entonces, si Dios primeramente vino a su casa, el sentir es de Dios para que nadie nos jactemos. Yo no me jacto, ¿verdad? Porque antes de ser cristiano, pues a mí un judío no me caía bien, por sus actitudes, en ignorancia. Claro que Dios me perdonó por mis pecados de ignorancia, pero ahora el sentir es de Dios para que me pueda entender. Por eso Pablo, cada que llegaba a algún lugar, iba y aprovechaba a ir los días de reposo, porque esos son los días que se juntaba este pueblo a meterse para predicar. Entonces ahí estaba, y una vez que Pablo les enseñaba
y discutía con ellos. Bueno, ya vimos que generalmente este fruto, como lo hemos venido aprendiendo, bendito hermano y bendita hermana, de discutir, es con los que se oponen, pero no todos, porque habían algunos que sí creían. Ahora, los que creían, fíjese bien, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, para aclararles más dudas. Le rogaban que se quedase, porque pues la sabiduría de Dios, cuando uno es humilde para escuchar y cuando uno tiene hambre, pues verdaderamente Dios ha dejado en esta bendita palabra poder para despertar oído, para que penetre esta bendita palabra como una espada y pueda llegar hasta nuestro corazón. Y sí, los que escuchan atentamente, pues le rogaban. Ahora, fíjense bien, aquí dice, los cuales le rogaban que se quedara, sino que Pablo no accedió a la rogativa, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta, que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó. Ahora, nos vamos a preguntar, ¿verdad? Iba él a Jerusalén a una fiesta, los cuales hoy los cristianos, los que hemos creído en Cristo, ya no practicamos esos cultos que se hacían como una sombra de lo que iba a venir, que generalmente habían 3 fiestas principales al año, habían más, pero eran las 3 principales, que era una fiesta cuando se segaba, cuando se sembraba, era una fiesta ya representando también proféticamente como una sombra el Evangelio, porque de igual manera cuando nosotros tenemos el privilegio de llevar el Evangelio por primera vez a alguien, estamos sembrando. Y cuando Dios ara esa tierra, que es el ser humano, que es el tabernáculo, para recibir la semilla, pues hay fiesta, como dice en Lucas, ¿verdad? Hay fiesta delante de los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Ahora, bien, la otra fiesta era también cuando esperaban con paciencia el fruto que habían sembrado. Y cuando levantaban el fruto, la siega también era una fiesta, porque había comida, había trigo, había maíz, como una sombra de lo que iba a venir. Así también, ¿verdad? Como dijo Pablo, uno es el que planta, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y cuando nosotros vemos que por el trabajo de Dios, por medio de una verdadera iglesia, hay un crecimiento y llega a ser esa persona o ese siervo un árbol que dé fruto, pues es otra fiesta. Recordemos que Pablo a los tesalonicenses, a los filipenses, él decía en las cartas, tengo gozo por verlos que ya están amando, gozo por la estatura que han llegado. Y la otra fiesta que se hacía también como una sombra y era una de las principales, era la fiesta de la Pascua. Cuando el pueblo, por mandato de Dios, porque las fiestas eran mandatos de Dios, se juntaba una vez al año a sacrificar un cordero pascual y llevaban unos rituales hechos por Dios de que una semana estaban en tiendas, en tabernáculos en el desierto, comiendo panes sin levadura, hierbas amargas, y no podían trabajar, sino esas fiestas eran para que no se les olvidara la esclavitud y el poder con los que Dios los libertó. Porque al final de cuentas las hierbas amargas es estar recordando siempre de dónde me sacó Dios. Y también como cristiano, bíblicamente, Dios nos dice que nunca se nos olvide cuando éramos de las tinieblas, el fruto que teníamos, las angustias y los temores, que nunca se nos olvide, porque ese fue el problema del primer pueblo. Dice Dios, pronto se les olvidó de dónde lo saqué. Entonces, las hierbas amargas era recordar el pan sin levadura que comían, que también venía con simbolismos, con ejemplos terrenales para
acomodar lo espiritual, es que esta bendita palabra, que es el pan de Cristo Jesús, nunca nos vamos a leudar de decir, salí, soy libre, soy muy fregón, he leído la Biblia tantas veces, ya soy pastor, he hecho una iglesia, tengo tantos años predicando la... No, el comer este pan sin levadura es no enaltecerse, y de igual manera, también comer este pan sin levadura es no permitir otra doctrina, no permitir algo que no venga en la Biblia. Como dijo Cristo Jesús alguna ocasión, cuídense de la levadura de los fariseos, que eran las enseñanzas. Entonces, todas estas fiestas venían porque hoy participamos de ellas. Ahora, Pablo no es que como cristiano fuera a participar, porque dice, me es necesario subir a Jerusalén porque viene una fiesta. Y Pablo sabía perfectamente bien que en esas fiestas la mayoría de los judíos que podían ir de todos los lugares iban y se llenaba lo que era el segundo templo, que hoy es el Muro de los Lamentos. Él sabía que ahí en ese lugar podía predicar la palabra a una multitud de judíos. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, ese es el sentir de Dios. No, y recuerde también lo que ya vimos, ¿no? Hay muchas palabras en la bendita Biblia. A nosotros, por ejemplo, los ministros, nos dice así la bendita palabra, que soportemos a los débiles. Que si a mi hermano soy ocasión de tropiezo, porque él me ve en mi libertad, que yo puedo comer de todo, y un hermano me juzga débil, ¿verdad? Que va empezando y me señala y puedo ser piedra de tropiezo en cualquier momento, que tenga mucho cuidado. Recordemos que también la bendita palabra nos enseña por medio de Dios en una epístola de Pablo, que Pablo decía, a veces me he hecho pecador para ganar a los pecadores. Claro, pecador no en el aspecto de que le agradara el estar haciendo esos cultos, ¿verdad? Porque este Nuevo Testamento y este culto que nos trajo, que es espiritual, que es amar a Dios y es amar al prójimo, no se asemeja con la sombra, ni las fiestas que eran terrenales se asemejan con la verdadera fiesta y el verdadero vino que nos trajo Cristo Jesús, que nos embriaga donde no hay disolución, nos embriaga de gozo, nos embriaga de regocijo, y en esta bendita fiesta donde todos los días tenemos un banquete, todos los días tenemos reunión familiar, a los que verdaderamente hemos echado mano de estas riquezas. Entonces, Pablo no es que hiciera esos cultos, porque también hay hoy sectas cristianas que meten estos versículos para practicar ciertos cultos como los del Shabbat, los del séptimo día, ciertos cultos todavía de lavar pies y ciertos cultos que no entienden por el pecado, y meten estos versículos bíblicos para enseñar cómo un cristiano los practicaba, pero sin discernir. Entonces, Pablo quería aprovechar esa fiesta, porque en esas fiestas, vuelvo a repetir, subían varios judíos de varias sinagogas y de varios lugares. Como recordemos, ¿no? Hay una cita bíblica también en donde Cristo Jesús, antes de ser aprendido, sube a esa fiesta llamada la fiesta de la Pascua en un burrito, en donde estaban haciendo mercadería, y recordemos que estaba lleno de judíos. Entonces, así él aprovechaba. Por eso dice aquí, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Dice, pero otra vez volveré a ustedes, si Dios quiere, porque ya había dado el evangelio, ya había habido algunos que se habían convertido, y zarpó de Éfeso. Dice, habiendo arribado a Cesarea, porque tenía los galeones que en aquel entonces estaban, ¿verdad? O las barcazas que en aquel entonces estaban, pues iban haciendo paradas en varios lugares, como hace 30 o 40 años aquí en México, los camiones que iban, por ejemplo, a Durango, algún estado de la República, iban haciendo paradas en los estados colindantes
para bajar y subir gente. De igual manera, recordemos que pues había mucha mercadería, ese era uno de los medios más seguros para viajar de lugar a lugar, y pues Pablo zarpó. Entonces estos barcos se detenían, podían bajar a comer, se detenían un rato en lo que subían mercancía, etcétera. Todo esto lo puede usted, aunque no es bíblico, yo le doy un resumen, el por qué, lo puede ver en la historia real, enciclopedias, hay enciclopedias de historia que datan de las costumbres de todos estos pueblos. Bien, entonces dice, habiendo arribado a Cesarea, subió en lo que el barco esperaba ahí, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ahora, recordemos que ya Pablo había dejado un fruto, más bien Dios, por medio de Pablo como apóstol, ya había dejado un fruto y acuérdense que pues en todo momento Pablo en sus epístolas, como las epístolas a los Efesios, a los Tesalonicenses, siempre Pablo tenía el deseo de irlos a ver para que estuviera tranquilo de ánimo, porque acuérdense que no había WhatsApp ni había la tecnología de hoy, y Pablo no podía enterarse de qué fruto tenían, de cómo estaban, sabiendo que había un opositor y que en todo momento lo que había sembrado podían llegar las langostas, podían llegar las plagas y devorar lo que se había sembrado, hablando espiritualmente. Entonces, de cierta manera, Pablo muchas veces mandaba a Timoteo, mandaba a Silas, mandaba a varios mensajeros para que fueran a llevar cartas y para que llegaran a darle un reposo a Pablo o una preocupación, según como los encontrara. Entonces Pablo, cada que aprovechaba, bajaba a ver y a saludar también, porque el sentir del Espíritu Santo, bendito hermano, no es un sentir mío, porque yo le digo algo muy importante, lamentablemente a mí, cristianos que no tienen a Dios, me criticaron mucho por amar a hermanos que no son de sangre, a hermanas que no son de sangre, a darles prioridad a los que no practican el pecado, que a cristianos que practicaban el pecado, y me juzgaron mucho. Pero no es mi sentir, nosotros somos instrumentos solamente, y este es un fruto que se da en automático cuando uno está practicando la verdad, cuando uno está en la cruz, es un fruto de Dios, que por eso también a Cristo lo señalaban, por eso el mundo nos aborrece, porque es un fruto, así lo dijo Dios, el mundo no los va a entender y los va a aborrecer. Entonces, el sentir de ir a dar un abrazo a los hermanos, diles a dar un beso del óculo santo, de ver cómo están, de verlos, que son seres espirituales, pues vuelvo a repetir, es un sentir de Dios dentro de un verdadero siervo. Es por eso que Pablo arribando a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió. Se ve que estaba en un monte, en un cerro, ¿verdad? Y luego descendió a Antioquía. Se embarcó y luego a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo en Antioquía, salió, recordemos que iba a Jerusalén, iba a la fiesta. Entonces, tenía tiempo. Yo creo que un mes antes se empezó a anticipar Pablo. No, esto es un decir, ¿eh? No vaya a pensar que yo estoy adivinando. Es un decir, ¿verdad? Porque en aquel entonces se hacía mucho tiempo por ir pasando por lugares, y Pablo se dio su tiempo para poder ir a llegar a Jerusalén. Pero mientras iba recorriendo. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el fruto, porque estamos viendo el fruto de Dios, el trabajo, el óculo santo, el ver cómo está en todo momento mentalizado en cuerpo, mente y alma para amar a Dios y para amar al prójimo. No nada más Pablo, lo hemos visto también con Pedro, lo hemos visto con Bernabé, lo hemos visto con Timoteo, lo hemos visto con todos estos hombres que terminaron un discipulado y alcanzaron una estatura. De hecho, muchos van a decir, nada más fue Pablo y eso. No, yo le dejo de tarea, lea Filipenses, lea Tesalonicenses, que probablemente Dios me permita más adelante subir pues esas enseñanzas también.
Entonces, o no sé, a lo mejor creo que ya está, si no mal recuerdo, primera de Tesalonicenses, no estoy seguro, y segunda, yo voy a indagar, pero si Dios me pone en el corazón que no estén, pues las vamos a subir para que no nada más vea que era Pablo, sino las iglesias en donde ya había habido un crecimiento, pues seguían los pasos, imitaban a Pablo como Pablo imitó a Cristo y tenían exactamente el mismo fruto, que siempre yo le he dicho bíblicamente que para poder tener la estatura del varón perfecto y para que Dios nos permita este bendito ministerio, se necesita estar en la cruz, se necesita haber sacrificado todo lo del mundo, se necesita que mi mente esté y mi cuerpo esté totalmente canalizados en la obra de Dios, sin distracciones. Ese es un requisito que Dios manda y creo que es sabio Dios y es justo, ¿verdad? Porque si usted trabaja en una fábrica con una máquina peligrosa, pues no va a estar usted hablando por teléfono porque se le puede llevar la mano, se puede llevar su cuerpo, va a estar con los sentidos, con sus sentidos totalmente poniendo atención, como en un carro cuando maneja, pues usted va con los 5 sentidos bien, porque si usted se distrae, puede tener un accidente. Así de igual manera la obra de Dios. La obra de Dios se requiere concentrancia, espíritu, cuerpo y alma totalmente entregadas al Señor. Es lo que estamos viendo aquí. Y no nada más Pablo, vuelvo a repetir, sino también los que eran gentiles y se convirtieron en varias ciudades, como también los efesios, lo vamos a ver más adelante, tenían un fruto como el de Cristo Jesús. Bien, entonces, dice, y habiendo arribado a Cesarea Pasua, subió, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Aquí está lo que ya le había yo comentado también anteriormente. Ya había habido un fruto por todas estas regiones, ya había pasado Pablo por todas estas regiones y fíjese bien también, después de estar un rato en Cesarea, edificando al pueblo, después de allí, que estuvo algún tiempo, salió recorriendo por orden. Porque Dios es un Dios de orden también, bendito hermano y bendita hermana, en donde ya hemos visto hasta ahorita que el Señor es nuestro amo, que Jehová es Jehová de los ejércitos, que Él nos comanda, que Él nos dirige, que Él sabe a dónde nos lleva, porque muchas ocasiones que Pablo quería ir a ver cómo estaban los tesalonicenses, a ver cómo estaban los filipos, él decía, sí, Dios, yo los quiero ver prontamente y yo estoy seguro y tengo la esperanza de que Dios me va a llevar a ustedes. Entonces, acuérdense que hemos visto también que un verdadero siervo de Dios no guía sus pasos, aunque sea para la obra. Entonces, por orden, y claro que dirigido por Dios, fue pasando conforme también fue dejando una semilla ahí, por orden. Fue recorriendo por orden la región de Galacia, que ya había pasado por, y la de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y claro, ¿verdad? Yo recuerdo que en el catolicismo se hablaba de una confirmación. De hecho, a mí me confirmaron, me bauticé, hice los sacramentos que pedía la iglesia, bueno, más bien mis padres, porque yo estaba chico, ¿verdad? Y me hicieron todos los sacramentos. Uno de ellos era la confirmación, torciendo totalmente las escrituras, porque recordemos primeramente que para ser discípulo se necesita un tamaño físicamente, una edad físicamente, para poderme arrepentir y para poder decidir personalmente de cargar la cruz. Porque así lo dijo Cristo, recuerde, y nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz y me sigue todos los días. Recordemos que la palabra discípulo significa alumno. Y Cristo Jesús, ni un verdadero siervo de Dios, podemos enseñarle a alguien que no quiera pagar el precio por entrar por la puerta del redil, que es un nacimiento espiritual y es separarme de lo del mundo y irme separando mediante la palabra. Entonces, la palabra confirmar aquí bíblicamente es que si esta iglesia
ya les había enseñado ciertos sacrificios que tenían que hacer para alejarse del mundo con enseñanzas, pues Pablo llegaba a extender esas enseñanzas con el Antiguo Testamento y con multitud de palabras bíblicamente para que dijeran amén, ya no tengo ninguna duda, Dios me lo ha confirmado y ya no me lo ha puesto en el corazón. Entonces llegaba a fortalecer las enseñanzas que la iglesia como pastores, maestros, se quedaban a dar un seguimiento en estas partes en donde habían creído. Entonces, bien, llegaba a confirmar, dice en el versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que Pablo había salido de Éfeso, iba para Jerusalén, pero en esos hechos, aquí dice que llegó a Éfeso, donde ya había estado Pablo, un judío, no se llama cristiano, sino un judío de la circunstancia, llamado Apolos, natural de Alejandría. Ahí había nacido. Varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Porque efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, antes de que llegara, más bien, antes de que fuera a la cruz nuestro Señor Jesucristo, habían varones poderosos en las Escrituras, como Pedro, como Tomás, como Juan, como María, como José. ¿Por qué? Porque cuando ellos, por no pecar y entender la palabra en la carne, sí, en el momento en que Cristo Jesús llegó, ellos eran elocuentes porque decían, este es el que dan testimonio de las Escrituras. De hecho, a los fariseos, Cristo Jesús les decía, lean, escudriñen, porque las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces, los fariseos se sentían doctores de la ley, pero no eran elocuentes ni poderosos en la palabra. Entonces, habían judíos que verdaderamente tenían hambre, que verdaderamente escudriñaban y guardaban el primer pacto, sin hipocresía. Vuelvo a repetir, hay testimonio, María lo guardaba sin hipocresía, Pablo también lo guardaba sin hipocresía, eran poderosos en las Escrituras, Gamaliel y varios entendían las profecías, mas no las podían discernir. Bueno, entonces, había sido instruido en el camino del Señor, fíjese nada más. Sí, ya le habían hablado de Cristo, ya le habían hablado del camino del Señor, de la cruz. Dice, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautizo de Juan. Ahora, muy importante, voy a hacer un resumen en esto, bendito hermano y bendita hermana, para poder entender bien. Porque también, lamentablemente, todos estos versículos hoy están muy torcidos. Juan fue un varón, un profeta que Dios eligió para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, ya dándose la fecha y el día en que se cumplían las profecías que estuvieron encerradas por muchos siglos en las Escrituras, dando testimonio de que vino un Salvador. Y Juan tuvo el privilegio de ser un profeta, de preparar el camino de la muerte, del bautizo, porque en el Antiguo Testamento no había bautizo, había circuncisión en el prepucio como una sombra de lo que iba a venir. Entonces, no se habla de bautizos en el Antiguo Testamento. El primer hombre que empieza a bautizar es Juan el Bautista. Ahora, Juan bautizaba en agua, así lo dice la Escritura, y él daba testimonio. Yo bautizo en agua solamente, pero el que viene tras de mí,
cuyo calzado yo no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en espíritu y fuego. Todavía Cristo Jesús no se había parecido a Juan, y él discipulaba y preparaba el camino del Señor y bautizaba nada más en agua, nada más para arrepentimiento. Y para arrepentimiento de preparar el camino del Señor era que Juan presentaba el Evangelio, que presentaba porque él gritaba: arrepiéntanse porque se ha acercado el reino de los cielos. Entonces, la gente que creía se bautizaba y iba a esperar la muerte y resurrección de Cristo para que pudiera venir el bautizo del Espíritu Santo. No podía venir en aquel entonces cuando Juan predicaba, nadie podía recibir el Espíritu Santo porque era necesario que Jesús derramara su sangre para limpiar a todos los seres humanos que teníamos pecado y pudiera entonces purificar a los que habíamos creído y habíamos tomado la cruz por fe, y que el Espíritu Santo entrara mediante la purificación y la limpieza de Cristo Jesús, y pudiera Dios habitar con nosotros, porque Dios no puede habitar en mancha, en pecado. Entonces, por eso es que muchísima gente en los tiempos de Juan fue bautizada en agua. Ahora bien, se bautizaban en agua, seguían las escrituras, se les predicaba el camino del Señor, se iban. Y cuando Cristo Jesús llegó, entonces Juan dio testimonio que dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dio testimonio. Entonces llegó Cristo Jesús y por órdenes de Cristo, Juan bautizó a nuestro Señor Jesucristo recibiendo el Espíritu. Ahora, todo el tiempo que Cristo Jesús estuvo con sus discípulos, Juan seguía discipulando, Juan seguía enseñando, y los discípulos de Jesús también, y Jesús daba testimonio. Entonces, los que creían se bautizaban para arrepentimiento, pero no podían recibir el Espíritu Santo, pero ya habían aceptado. Por eso Jesús, una vez que muere y resucita y baja a sus discípulos, que les dice: no se vayan, esperen la promesa. Ustedes ya se bautizaron, ya los discipulé, pero les falta algo. No tienen el Espíritu Santo. Esperen la promesa y no se alejen de Jerusalén hasta que haya venido la promesa sobre ustedes. Bien, ahora, muchos que se bautizaron en aquel entonces, como este judío, pues no había recibido el Espíritu Santo con el bautizo ya de Cristo Jesús. Porque el bautizo de Cristo Jesús viene, ya no el de Juan, sino el de Cristo Jesús, viene a raíz de que Cristo Jesús muere y resucita. Y el que bautiza en Espíritu Santo no es el representante. Nosotros bautizamos en agua nada más, como instrumentos. Pero el único que bautiza en Espíritu y fuego es Cristo Jesús. Bien, entonces muchos se habían bautizado en el bautizo de Juan y desconocían, por no tener, eran poderosos, eran fervientes, tenían hambre porque creyeron en el camino del Señor, pero les faltaba eso. Entonces dice: hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Jesús, aunque solamente conocía el bautizo de Juan. Ya le expliqué cuál es el bautizo de Juan y cuál es el bautizo de Cristo Jesús. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, que eran cristianos ya con el Espíritu Santo, ¿verdad? Le tomaron aparte y expusieron más exactamente el camino del Señor. No lo criticaron, no lo humillaron. Y fíjese bien también, aquí hay algo muy importante, porque hay un respeto, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Este hombre estaba hablando con denuedo la palabra y dando testimonio al Señor, pero le faltaba, porque es muy importante
saber que mientras uno no tiene el Espíritu Santo, no puede hablar la palabra como es, con claridad. Podrá tener quizás un poquito de revelación sobre algunas cosas, sobre algunas profecías, pero hablar conforme al verdadero camino, solamente el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no lo criticaron? ¿Por qué no lo expusieron? ¿No? Porque respetaban a todos. Claro, yo no voy a respetar a alguien que esté enseñando pecado, ¿verdad? A las ovejitas que Dios me ha permitido. Si son otras ovejas que no son del redil de Cristo, pues bueno, ¿verdad? Ahí sí no lo voy a respetar. Pero si yo veo que alguien está hablando con denuedo, pues mire, el respeto es que entre ministros, ¿sabes qué? Ven aparte para no ponerlo en vergüenza delante de todos y que la gente quede confundida también. Estamos viendo también cómo se trabaja astutamente, cómo es el fruto verdaderamente de Dios y de un verdadero siervo de Dios. Entonces, lo tomaron aparte y estos varones, esta pareja, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ahora, cuando dice que aquí esta pareja le expusieron más exactamente el camino de Dios, obviamente ya se bautizó conforme al Evangelio, cuando dice le expusieron exactamente el camino. Porque el camino del Señor, ¿cuál es? Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es el camino? Bien, el camino del Señor es la cruz. Es una muerte. ¿Qué dijo? Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. El que no me imita, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no puede entrar, no puede seguirme, no puede subir hacia arriba. Entonces, obviamente le expusieron ya, no el bautizo de Juan, sino ya el bautizo del Espíritu Santo. Bueno, y una vez que lo recibieron, entonces, y queriendo esta persona ya bautizada, él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen para que enseñase la palabra. Porque así también como Pedro, como Bernabé, como todos ellos que estuvieron discipulándose y tenían el bautizo de Juan también ellos, pero en todo el tiempo que Cristo Jesús estuvo con ellos, les enseñaba con parábolas, les enseñaba el camino del Señor, mas no tenían todavía la comprensión porque no habían recibido el Espíritu Santo, pero enseñaban. Recuerde cuando Jesús los mandaba de 2 en 2 o de 70 a ciudades a predicar y enseñar la palabra, ya a entrenar. Ahora, recuerde que una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, entonces vino el Espíritu Santo y entendieron con más profundidad la palabra. Y es cuando aquí en este bendito libro de los Hechos nos da que estos hombres tenían ya la palabra en el corazón. Entonces, de igual manera este varón que ya tenía el hambre de trabajar en la obra de Dios, de ser luz, de dar testimonio del Señor Jesús, porque para esto nos compró Dios, entonces no le impidieron. Entonces le expusieron el camino del Señor y le dijeron, ahora sí, va a enseñar, ahora sí, ya puedes hablar con denuedo, como los primeros discípulos que estuvieron con Jesús, y una vez que recibieron las lenguas de fuego, pues hablaron con denuedo la palabra. Entonces, y llegando él allá, fue de gran provecho, fíjese bien, ¿verdad? A los que por la gracia habían creído. Aquí está, fue de gran provecho porque llevaba el pan de vida. Llevaba en su cesta los peces y el pan. Y estaba lleno este hombre. Y provecho es que de un árbol, de un fruto de vida, de un fruto al que se acerca, de una sombra, de un reposo, de una palabra de vida. Como hoy, las pocas iglesias que quedan en la verdad y que están conforme a estos hechos del Espíritu Santo,
todo aquel que cree viene y es de provecho escuchar la bendita palabra. ¿Qué es de provecho? Que hay una acción, que hay una conversión a los que habían creído. Y claro que, pues, estos hombres, estos siervos, como ya le he dicho, no era apóstol, pero se quedaban en un lugar a dar sus vidas y a enseñar el camino. Y recuerden, el apóstol llegaba luego a confirmar lo que estos varones o estas iglesias enseñaban a los discípulos. Dice, entonces, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, habiendo sido el judío, ¿verdad? Refutaba, claro, a los que no creían. Porque recuerde que había una oposición, recuerde que había persecución de los de la circuncisión, como lo hemos estado viendo, y recuerde que era un pueblo del diablo que se dedicaba a meter cizaña a los que iban creyendo, que querían estorbarlos y querían confundirlos, como lo hemos estado viendo. Confundirlos. Entonces, claro que se necesitaban varones con un espíritu no de cobardía, y ya hemos visto también las dos espadas, la guerra que tenemos, no con sangre y con carne, sino con los principados, con Satanás y sus discípulos, que a final de cuentas la espada de ellos es el engaño, es la mentira, son las palabras persuasivas, son torcer las escrituras, y la espada de Dios es hablar con la verdad. Entonces, este varón hablaba contra los que se oponían, contra los que querían arrebatar a la gente públicamente, a los judíos, demostrando, fíjese bien lo que dice, demostrando por las escrituras que Jesús era el ungido y que Él era el Salvador. ¿Y qué es que Jesús era el ungido? Que hoy no es por obras, como muchos cristianos que hoy andan en la carne y que no quieren pagar el precio para ser ungidos, que es morir a la carne y es no estar en el mundo. Y que Cristo Jesús, al decir que era el ungido, es que se daba testimonio que Jesús no estuvo en el mundo, no estuvo haciendo ninguna cosas de los que esos hombres buscaban, que Cristo Jesús se entregó en cuerpo, alma y en mente a servir a su Padre fuera del mundo, fuera del pecado, fuera de las concupiscencias. Y que daba testimonio que si Cristo Jesús pudo haber hecho eso en sangre y en carne, fue porque era el ungido, porque tenía el Espíritu y predicaba, ¿verdad? Y ustedes también en el bautizo, el que cree en Cristo, el que cree en el Señor, entonces también va a tener esto. Entonces, también, bendito hermano y bendita hermana, es muy importante entender que demostraba por medio de las Escrituras, como aquí se les ha dicho siempre, hermano y hermana, todo lo que Dios me permite enseñar por este medio, ahí están los teléfonos, ahí están mis contactos, para mostrarle con las Escrituras hasta que usted quede convencido, claro, si tiene hambre y sed de justicia y si va a escuchar con atención, porque si es uno más de los que están en contra de la cruz y se aferra a su pecado, nunca va a poder entenderlo. Entonces, un verdadero siervo de Dios, bendito hermano y bendita hermana, siempre va a hablar con la palabra, como dice en Pedro, porque es un mandamiento. Si alguien habla, hable conforme a las palabras, hable conforme a la Biblia, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Si alguno le quita algo a este libro de la ley, yo, dice Dios, le voy a quitar todas estas bendiciones. Y si alguien le añade algo, yo le voy a añadir todas las plagas que hay aquí. Entonces, sin ni más ni más, aquí, gracias a Dios, no por jactancia, sino para darle gloria a Dios y de su poder, tengo, gracias a Dios, ya cerca de 400 enseñanzas subidas en YouTube, y todo ha sido capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Siempre con la bendita palabra de Dios. Nada con ningún razonamiento. Siempre teniendo la bendita palabra de Dios abierta y leyéndola versículo tras versículo.
Entonces, aquí, fíjese bien, allá, hablaba demostrando por las Escrituras y de igual manera, cualquier enseñanza, como yo le he dicho, ¿verdad? Usted quiere la enseñanza de que si los hijos pueden estar perdiendo el tiempo en las escuelas, donde, o si nosotros podemos estar perdiendo el tiempo en el mundo, yo le demuestro con las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, para que usted crea a Dios y no al engaño del hombre. Y en cualquier tema, siempre demostramos con la bendita palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar, bendito pueblo de Dios, el capítulo 19, porque Pablo regresa a Éfeso. No a los Corintios, sino a Éfeso. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, porque Apolos se quedó en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, una vez que fue a donde tenía que ir, y recorrió confirmando a los discípulos. Bueno, vino a Éfeso, había estado ahí con Apolo y hallando a ciertos discípulos, porque recordemos que Pablo ya había ido a Éfeso, había estado ahí, se había ido, y lo tuvieron que sacar porque recordemos que había oposición, que lo estaban buscando. Recuerde que Pablo habló en el Areópago y que hubo pues no una discusión sino fuerte y tuvo que salir. Bueno, entonces dice en Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, aquí también vamos a meditar, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Vamos a ver que, pues lamentablemente en todos los tiempos siempre ha habido gente que se jacta de servirle a Dios y no le sirve como es, ni le sirve con las palabras del Evangelio. Porque uno de los temas principales es lo que nos trajo Cristo Jesús en este nuevo pacto y lo que no tuvo el primer pueblo, que siempre estuvo profetizado, que nos trae la verdadera libertad, que nos hace hijos de Dios, que nos hace seres espirituales, que nos da entendimiento a todas estas cosas. Entonces, sí es muy importante que en el Antiguo Testamento recordemos que no estuvo el Espíritu Santo. No estuvo el Espíritu Santo. Entonces, sí es muy importante que en este nuevo pacto, entre un poquito de aire, y es que tengo la ventana abierta por los calores que están haciendo. Disculpe usted, ¿verdad? Se me movió un poquito el tripié, pero bueno, ya pasó esa ráfaga. Entonces, recordemos que para esto bajó nuestro Señor Jesucristo a morir y a dar su vida. Recordemos que por eso derramó su sangre, que por eso Cristo Jesús murió y resucitó y subió y traspasó los cielos y fue hasta lo sumo al lugar santísimo donde está el Todopoderoso y subió con su sangre para que todo aquel que en él creyera recibiera en este nuevo pacto esta bendita bendición incomprensible en muchas iglesias, que es la presencia de Dios para no pecar. Entonces, ya desde aquel entonces eran discípulos, imagínense, ¿verdad? Pero no tenían el conocimiento del Espíritu Santo. Habían sido bautizados también en el bautizo de Juan. Probablemente, ¿verdad? Arrepiéntete, vino el Señor y probablemente también eran uno de ellos. Entonces, dice, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, esta pregunta que hizo Pablo es porque ya conocía que habían muchos que no predicaban el Evangelio como era. Por eso dice, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ahora, vamos a suponer que usted le hagan esa pregunta hoy, si es que verdaderamente entró por la puerta del redil. Si a mí me le hicieran y me dijeran, oye, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Sin dudarlo le digo, amén. Y si me preguntan por qué, porque así está escrito
porque Dios me dijo que si me arrepentía, que si tomaba mi cruz, que si me bautizaba, entonces iba a nacer de nuevo, entonces iba a dejar mi carne, entonces iba a ser embestido de allá arriba como Cristo Jesús, mi ejemplo primero cuando se bautizó, que como paloma. Y también dice que a todos los que lo recibieron, a los que han creído en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y recuerde que también está profetizado, como dice, y a toda carne derramaré mi espíritu, y los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes tendrán visiones. Entonces, amén, recibí el Espíritu Santo cuando creí, claro que sí, pero cuando se predica el verdadero evangelio. Ahora, estos ni siquiera habían escuchado, como también hoy, ¿verdad? Yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, y le he hecho hincapié en esto. ¿Cuántos vienen hoy por primera vez aquí? Ya. Pásale y haga esta oración y usted va a ser salvo. Y pase y bautícese, porque ya va a ser salvo. Y reciba la salvación. Sí. Pero no les hablan verdaderamente del evangelio. No les hablan del precio del pacto. Y sobre todo, ¿verdad? Lo que van a recibir, que es el Espíritu Santo. Bueno, entonces, le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? En agua nada más. Recordemos el bautizo de Juan, en arrepentimiento. Ellos dijeron, en el bautizo de Juan. Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que habían muchos, y ya le dije por qué. Imagínense nada más, el tiempo que Juan estuvo predicando, antes de que llegara el Cordero, han de haber sido 4 o 5 años, que gritaba arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y preparaba el camino del Señor. Y póngale otros 3 años y medio, que Cristo Jesús estuvo, y que, perdón, otros 3 años y medio, no, como otros 2 años, porque Juan fue decapitado antes de que Cristo Jesús fuera a la cruz. Póngale otros 2 años. Entonces, llevamos 4 más 2 años, 6 años o 6 años y medio, predicando Juan el bautizo, el bautizo de agua. Entonces, muchos, imagínense cuántos años, han de haber creído, y por ciertas omangas, pues se tuvieron que ir a sus lugares, pero se fueron con ese bautizo. Entonces, y todos, hermanos benditos, los que fueron bautizados, los que creyeron, porque Juan el Bautista, al final de cuentas, daba testimonio de Cristo. ¿Qué decía? Arrepentíos, porque se ha acercado el reino de los cielos. Y él dijo muy claramente, yo bautizo en agua, pero el que viene tras de mí el bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bien, entonces, había muchos que enseñaban ese bautizo. Ellos dijeron el bautizo. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento. Ya le recordé algunos versículos bíblicos, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús Cristo. Como ya le mencioné en los versículos que están en San Mateo. Así se los mostré exactamente como vienen. Y aquí Pablo está dando testimonio de lo que le acabo yo de decir. Bien, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Ahora, cuando oyeron esto, entonces ya fueron bautizados. Ya no hubo necesidad de que los bajaran al agua, porque ya habían bajado. Estas personas, como por primera vez, y casos exclusivos, porque esto ya no se puede repetir. Esto fue únicamente por lo que le expliqué, nada más. El día de hoy se repite con los que tuercen las escrituras, ¿verdad? Pero esto ya no se da lugar. Estos fueron únicamente los que tuvieron oportunidad de escuchar el Evangelio antes de que Cristo Jesús muriera y resucitara. Entonces, estos que ya habían sido bautizados en el agua y ya habían creído, únicamente les imponían las manos. Por haber creído, se les daba el testimonio del pacto, de lo que iban a recibir, para que no fuera por obras, sino que fuera por fe.
y pudieran tener la palabra, ya habían creído, ya se habían arrepentido, ya habían tomado su cruz en el bautizo. Entonces, nada más les iban a imponer manos para confirmarles el Espíritu Santo. Y recuerde, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie puede ordenarle a Dios darle el Espíritu, sino solamente el Hijo de Dios tiene ese poder que Dios le delegó para que Él ruegue a los corazones que han creído y reciban el Espíritu Santo. Entonces, Pablo, cuando los cuestionó y vio que habían creído sinceramente y que permanecían en el camino, Pablo sabía perfectamente bien que lo habían hecho con fe, y habiéndoles confirmado y hablándoles más directamente de la cruz, entonces les impuso las manos. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Como lo vimos también, algunas enseñanzas en Hechos capítulo 2 a capítulo 3, cuando por primera vez Pedro y todos los que estaban esperando el Espíritu Santo en el Pentecostés, en esa fiesta, pues estaban en un aposento alto y de igual manera recibieron como lenguas de fuego el Espíritu Santo y empezaron a profetizar y a hablar en lenguas, que esto lo deja Dios como simbólicamente, sabiendo hoy que sí hay don de lenguas, como ya le dije yo en enseñanzas pasadas, cuando tocamos a los que han dado un seguimiento, que empezaron a hablar en lenguas, hay un don de lenguas que yo hice un pequeño resumen y lo vuelvo a hacer brevemente para aquellos que van también empezando. El don de lenguas, que los dones vienen de Dios cuando uno se bautiza, porque los dones son espirituales. El hombre nace con talentos en la carne, que son disciplinas o habilidades que Dios puso a cada quien. Cada quien tiene talentos, pero los dones únicamente están para los que creen, para los que mueren y nacen en la cruz. Y los dones son para ponerlos en provecho común, para una edificación y para un provecho común para el crecimiento de la iglesia. Ahora, el don de lenguas es un don que no edifica a nadie bíblicamente, ni es de provecho, sino el don de lenguas, según la bendita palabra, sobre todo en Corintios, que profundiza eso, es para alabar a Dios, para adorar a Dios, ese instrumento que no ni siquiera sabe lo que está diciendo. Él habla, el don de lenguas, no sabe, no entiende lo que está diciendo, pero el mismo espíritu y ese mismo don está alabando a Dios, está glorificando al Padre. De igual manera también dice que si alguno tiene ese don y otro tiene el don de discernir, el don de lenguas, porque también hay don de discernimiento, entonces también puede Dios mandar en la congregación algún mensaje por medio de ese don de lenguas al que lo tenga, y entonces aquel, por orden dice la palabra, en la congregación alce la mano y diga: yo tengo el don y Dios está mandando una profecía o está mandando algo decir a esta iglesia. Y entonces sí se puede. Bien, de hecho también nos especifica aquí que este don de lenguas es también, como ya le dije, principalmente uno, pero de igual manera, esta lengua que yo el día de hoy tengo el privilegio de hablar, que es una lengua celestial, una lengua que no es terrenal, es un lenguaje que muchos me dicen que estoy loco, que se burlan, que no entienden. Pues bueno, esta lengua únicamente es a los que han recibido el Espíritu Santo. Y hablamos con denuedo la palabra. Una lengua celestial, una lengua espiritual, que para poderla entender, el discípulo también necesita ser un ser espiritual para poderla entender. Entonces, bien, y profetizaban, porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, pues como una sombra que queda impregnada en la bendita palabra hoy, es que Dios, a todos los que hemos recibido la presencia de Dios por medio del Evangelio, es para profetizar. ¿Qué es profetizar?
pues es ir a llevar el evangelio. Va a haber un juicio, arrepiéntanse, va a haber una destrucción, hagan frutos dignos y profetizar lo que va a venir, profetizar con la bendita palabra de Dios para que haya un temor y se arrepienta la gente. De igual manera, ¿verdad? Ya una vez que alguien creyó, una vez que alguien está aquí, de igual manera, en cada enseñanza que nosotros damos a los discípulos, estamos profetizando. Ya no el lago de fuego, porque ya creyeron, sino estamos profetizando. Si tú sacrificas esto, hermano, en algún mandamiento o en alguna enseñanza en especial que se esté dando en ese momento, si tú sacrificas esto, hermano, si tú haces esto, vas a recibir entendimiento, vas a recibir poder, vas a recibir bendición para tu familia, vas a recibir entendimiento. Pero si tú también, hermano y hermana, estás haciendo lo malo, te va a venir muerte, te va a venir destrucción, y estamos en todo momento profetizando, ya sea el futuro de alguien para bien o para mal, según la bendita palabra de Dios. Ahora, recuerde, un buen profeta verdadero de Dios cumple lo que profetiza, se cumple lo que profetiza. Hay falsos profetas también, eso no se le vaya a olvidar, porque hay muchos falsos profetas. Bueno, profetizaban, dice en el 7, y eran por todos 12 hombres los que en ese momento pues estaban creyendo. No nada más la persona que dijo ni siquiera he oído hablar del Espíritu, sino eran 12 los que habían sido bautizados en el bautizo de Juan. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, pues se me ha terminado la hora. Yo deseo de todo corazón siempre que cada bendita palabra llegue hasta su corazón, para poder salir del engaño y poder hacer frutos dignos de arrepentimiento y estar preparados para toda buena obra. Que la bendita presencia de Dios y de Cristo se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios me los permite. Gracias.